Una vez más, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. En esta noche continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios y les invito a que vayan conmigo en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, recuerden que el domingo pasado hicimos un resumen, ya que hemos llegado en un punto en la carta donde es la mitad de la carta, en cuanto a capítulos, pero también en cuanto a la lógica o en cuanto a los argumentos que el apóstol Pablo ha venido desarrollando. Recuerden que en los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo viene presentando la parte teórica, podríamos decir, la parte doctrinal de enseñanza. Y ahora a partir del capítulo 4 nosotros vamos a encontrar una serie de exhortaciones, una serie de aplicaciones para nuestra vida y de manera especial para nuestra iglesia, basado en lo que el apóstol Pablo nos ha venido presentando en los primeros 3 capítulos de esta carta. Así que a partir del día de hoy, a partir de este momento, nosotros vamos a estar enfocándonos en aplicaciones de estas verdades que hemos visto en los primeros 3 capítulos. Y a partir de esta noche, o empezando en esta noche, vamos a ver una de las características que debe estar presente en la iglesia de Dios, y veremos la importancia de la unidad en la iglesia, la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice allí la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es el cual es sobre todos y por todos y en todos. Repito, el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros damos gracias una vez más de que tú nos permites estar reunidos en tu casa y nos permites tener en nuestras manos tu palabra. Tú nos das la libertad también, Señor. Nos permites gozar de la libertad de públicamente proclamar tu santa y bendita palabra. Proclamar que en Cristo hay salvación. Proclamar, Señor, que tú has levantado un pueblo, un grupo de personas pecadores, un grupo de personas egoístas, un grupo de personas que había enemistades entre ellos, y por la sangre, por la cruz de Cristo los has reconciliado entre ellos y los has reconciliado contigo, y has creado, Señor, este nuevo pueblo que en esta carta conocemos se llama la iglesia. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos permites a nosotros ser parte de tu iglesia, a la cual tú has rescatado, la cual nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para comprarla. Permite, Señor, que en esta noche nosotros podamos apreciar el valor que tiene la iglesia para ti y sobre todo la importancia de la unidad de la iglesia. Permite, oh Dios, que tu palabra sea predicada de una manera clara. Dame palabras claras, pensamiento sencillo, Señor, para poder comunicar estas verdades de forma tal que sean entendibles y nosotros como iglesia, como creyentes individuales, podamos aplicarla a nuestra vida. Y Señor, si en tu misericordia, en esta noche, por medio de la predicación de tu palabra, tú buscas alcanzar, redimir, rescatar a una persona que se encuentra todavía en la esclavitud de sus pecados,
glorifícate al hacer este milagro, al hacer esta maravillosa obra de redención en medio nuestro. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Recientemente vi un programa en la televisión en la que un estudiante avanzado de medicina había sido seleccionado para su primera cirugía. Y ustedes saben que en Estados Unidos, para que una persona pueda abrir, ¿verdad?, a otra ahí en el salón de cirugía, esto no es cualquiera que puede hacer esto. Esta persona tiene que tener ya años de estudios, tiene que estar bajo la supervisión de otro doctor ya experimentado, tiene que haber estado ya, o por lo menos haber visto muchas cirugías. Y esta persona que había sido seleccionada entendía que estaba lista, que estaba preparada. De hecho, el privilegio de ella participar en esta cirugía se debía precisamente a que de todo el grupo que estaba alrededor de ella, esta persona era la que estaba supuestamente mejor capacitada. Y se preparó para la cirugía específica que iba a tener. Sin embargo, en el momento en que iba a abrir al paciente, sus manos empezaron a temblarle. Tanto así que la doctora que estaba supervisándola le dijo: mira, vamos a dejarlo para otra ocasión. Y la doctora, la profesora, tuvo que hacer la cirugía. Imagínense la frustración de este estudiante. Imagínense tal vez los pensamientos de desánimo que debieron invadir a este estudiante, que pensaba que estaba preparada, pensaba que estaba capacitada, había estudiado, había revisado otras cirugías similares, y sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, no pudo hacerlo. Tal vez usted puede identificarse con esta persona. Acabadito de salir de la universidad, usted se graduó summa cum laude y piensa que usted es el mejor abogado, que usted es el mejor ingeniero, que usted es la persona, el mejor contable, la mejor persona para hacer negocios, y usted piensa que cuando llegue a su trabajo, que usted es un regalo para el trabajo donde usted ha llegado, y sin embargo se da cuenta de que le falta mucho por aprender en su primer día de trabajo. O tal vez usted ha iniciado un negocio y usted ha hecho los numeritos, usted ha hecho los cálculos, usted ha cuadrado todo y usted piensa: no, mira, este negocio realmente va a echar para adelante, y ha pensado en todos los escenarios posibles de acuerdo a su entendimiento, y usted entiende que este negocio va a ser bueno. Sin embargo, cuando pasa de las hojas, cuando pasa de los numeritos a la realidad, a la práctica, se da cuenta de que el negocio es más complicado de lo que había pensado. En cierta manera, nosotros iniciar este capítulo 4 nos encontramos con un choque similar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si ustedes recuerdan cómo terminamos el capítulo 3. En el capítulo 3 nosotros habíamos terminado con esta oración que nos invita a levantar nuestros ojos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Nos invita el apóstol Pablo en esta oración a levantar nuestros ojos a aquel que merece que su poder y su gloria sea exaltada por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y qué bueno que ese es el Dios que está de nuestro lado, ese es el Dios que está a favor nuestro. Y al considerar que el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, está a favor nuestro, eso nos da a nosotros un ímpetu de avanzar con la convicción de que no hay nada ni nadie que pueda detenernos. Yo pues preso en el Señor. Esas son las palabras con las que inicia el apóstol Pablo, el mismo que hace una línea nos había invitado a poner nuestros ojos en aquel que es todopoderoso. ¿Cómo es posible entonces que ese que nos dice que pongamos nuestra vista, que pongamos nuestra fe en aquel que es todopoderoso, en aquel que merece ser alabado por siempre, empiece el capítulo 4, una línea después, diciendo: yo pues preso en el Señor? ¡Qué contraste!
de un ser todopoderoso, de un ser soberano que está en control de todas las cosas, pasamos a uno que está preso, que no tiene control de la situación en la que se encuentra. ¿Qué pasó entre una línea y la otra? ¿Dónde está ese Dios todopoderoso? Óyeme, yo que estaba tan animado con lo que el Señor ha hecho por su iglesia, lo que Él promete hacer por su iglesia, el poder que Él manifiesta aquí para llevar a cabo sus promesas. Y ahora en este capítulo 4 me encuentro que aquel que me está invitando a confiar en ese Dios todopoderoso, este gran siervo del Señor, se encuentra preso. ¡Qué desilusión! Tal vez tú podrías decir, tal vez tú podrías pensar de esa manera. Y hermanos, el hecho de que el apóstol Pablo inicie este capítulo 4 recordándonos una vez más, porque ya en 2 ocasiones atrás en esta carta nos lo había dicho, el hecho de que el apóstol Pablo inicie en esta sección recordándonos que estaba preso no es por casualidad. Recuerden, en esta sección el apóstol va a iniciar una serie de exhortaciones para la iglesia. La segunda parte del libro de Efesios. ¿Qué espera el Señor de la iglesia? Sí, ese Señor que ha hecho tan grandes cosas por su iglesia, ese Señor que es Dios todopoderoso. ¿Qué espera Él de nosotros? Y tal vez al iniciar así el apóstol Pablo quiere alertar a los efesios y quiere alertarnos a nosotros también con la realidad de que si nosotros llevamos a cabo las expectativas que Dios tiene para nosotros, es posible que también terminemos presos, es posible que también terminemos en la cárcel. Y obviamente la idea es, hermanos, para nosotros, no que debemos prepararnos para ir a la cárcel, aunque como va nuestra sociedad hoy día y las leyes que se están promulgando en Estados Unidos y otras partes del mundo y eventualmente lleguen aquí, es posible que un día nosotros o tal vez nuestros hijos tengamos que estar preparados para ir a la cárcel por nuestra convicción en la palabra de Dios. Pero el punto que yo entiendo que el apóstol Pablo quiere hacer aquí al iniciar este capítulo 4 es que nosotros tenemos que estar preparados para que cuando nos dispongamos a hacer la voluntad del Señor, entender que vamos a padecer aflicciones. Al nosotros escuchar, primero nos gozamos y damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho de manera sorprendente, de manera maravillosa en su iglesia, cómo Él nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y cómo por medio de la sangre de Cristo, nosotros todos que no merecíamos la condenación eterna, por fe en Cristo, ahora somos reconciliados con Dios. ¡Qué maravilloso! Pero eso no se queda ahí, sino que ahora a partir de esta segunda parte del libro de Efesios, nosotros vemos ciertas expectativas que el Señor tiene para nosotros. Y una vez más, al iniciar el apóstol Pablo diciendo, yo pues preso en el Señor, esto es una alerta para que nosotros entendamos que el vivir de una manera que agrada al Señor no es automáticamente fácil, no es una vida color de rosa. No, a lo largo de todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos distintas exhortaciones del mismo apóstol Pablo a que estemos preparados para las aflicciones que vienen por causa del Evangelio. Y a nosotros entonces empezar a escuchar estas exhortaciones, estas expectativas que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a hacer, a qué es que nos estamos enfrentando. Y mis hermanos, es importante que nosotros recordemos que Dios no promete que hacer su voluntad sería fácil. Dios promete que su gracia estaría con nosotros. Eso es lo que Dios promete. Si ustedes recuerdan este pasaje de 2 Corintios capítulo 12, versículos del 9 al 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, es decir, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad.
Eso es lo que el apóstol Pablo está entendiendo del Señor, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice más adelante el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando estoy pasando por aflicciones, cuando estoy pasando por angustias, cuando estoy pasando por necesidades, cuando estoy pasando por persecuciones, es en esos momentos en los que el Señor va a desplegar su poder y su gracia para con nosotros que reconocemos nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos pasando por esa tribulación, ahí es que nosotros en esa debilidad, dice el apóstol Pablo, somos fuertes no por nosotros mismos, sino porque descansamos en la gracia de Dios. Hermanos, recuerden que hemos visto en esta primera parte del libro de Efesios que todo lo que Dios hace en su iglesia lo hace con el propósito de glorificar su nombre. Lo hace con el propósito de dar a conocer su sabiduría, de dar a conocer su poder. Y es precisamente en el lienzo de nuestras aflicciones, de nuestras debilidades, de nuestras tribulaciones, donde la gloria y el poder de Dios quedan mejor representados. Esta mañana el pastor Pedro mencionaba uno de los retos, o más bien de los planes que tenemos para el próximo año de crecimiento, de evangelismo en la iglesia. Y él mencionaba que la meta que nos hemos trazado es una meta que realmente, humanamente hablando, nosotros no podemos alcanzar. Y la hemos puesto así precisamente para que nadie se equivoque y diga, mira qué buen pastor, o mira qué buena iglesia, o mira qué buen grupo de hermanos que evangelizan. No. Es para que todos reconozcan que esta gran obra viene de parte del Señor. No es por el poder, no es por la sabiduría, no es por la astucia del hombre, sino por el poder de Dios. Hace un par de miércoles nosotros tuvimos un tiempo especial de oración. Y la sección final del tiempo de oración la titulamos peticiones que requieren de un Dios todopoderoso, precisamente basado en esto que veíamos aquí en Efesios capítulo 3 y también la predicación del pastor Elías Robles, donde, si ustedes recuerdan, el Señor nos invita a que abramos nuestros ojos para que conozcamos, para que entendamos que hay más con nosotros, que hay mayor poder, hay mayor gracia con nosotros que las aflicciones y las tribulaciones que nosotros podemos enfrentar. Mis hermanos, en nuestra iglesia hay necesidades. Hay hermanos que tienen serios problemas de salud. Hay hermanos que tienen serios problemas económicos. Hay hermanos que tienen situaciones muy serias legales. Hay hermanos que tienen situaciones muy serias con familiares. Y hermanos, esto no debe sorprendernos. No debemos desilusionarnos de que si el apóstol Pablo nos ha invitado a que pongamos nuestros ojos en un Dios todopoderoso, un Dios que hace mucho más de lo que entendemos y pedimos, precisamente el Señor permite que atravesemos por estas situaciones para que lleguemos a un punto donde yo digo, no, ya yo no sé qué es lo que voy a hacer. Ya humanamente hablando yo no tengo fuerza, no tengo sabiduría. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque en mi debilidad, en mi angustia, se perfecciona el poder de Dios. Bástate la gracia de Dios. De forma tal que cuando nos enfrentamos o cuando escuchamos estas exhortaciones de lo que Dios espera para nuestra iglesia, expectativas que uno podría decir, no, mira, eso es muy difícil, que esta iglesia, con todos los personajes que componen esta iglesia, con todas las personalidades, con todos los grupitos que tenemos en esta iglesia, es muy difícil que podamos lograr la unidad de la iglesia. Esa es la iglesia ideal.
Pero la Iglesia Bautista Cristiana, no, aquí eso no puede ocurrir. Y chocamos con la realidad de que estamos presos, chocamos con la realidad de que si nos miramos a nosotros mismos nos desilusionamos, nos frustramos porque Dios tiene una expectativa y a nosotros vernos alrededor y no tenemos que estar mirando al lado, nada más tenemos que mirar cada uno de nosotros y nos damos cuenta de que esta unidad de la que Dios está hablando aquí es muy romántica, es muy idealista, es muy bonita aquí en la palabra de Dios y tal vez en gloria algún día alcanzaremos eso. Pero mi hermano, el Señor no está esperando que sea en gloria que nosotros alcancemos esta unidad. No, hemos visto lo que Dios ya ha hecho. Hemos visto el poder que Dios nos ha dado y cómo si su Espíritu Santo está morando en nosotros y nos capacita, nos fortalece en el hombre interior, esta unidad de la que el apóstol Pablo está hablando aquí es posible. Así que es difícil, es duro, somos débiles, pero Dios es fuerte y la gracia de Dios es maravillosa. Así que con esto en mente, mis hermanos, el apóstol procede aquí a hacer su primera exhortación con respecto a lo que Dios espera de su iglesia. La primera exhortación la encontramos aquí en el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice aquí, os ruego que andéis. Recuerden que en el resumen que hicimos la semana pasada, presentamos que a partir de este capítulo 4, había una serie de exhortaciones que estaban marcadas precisamente por esta palabra andar. Si usted mira en su Biblia, se dará cuenta que en el capítulo 4, versículo 1, en el versículo 17, en el capítulo 5, versículo 1, versículo 8 y versículo 15, encontrará esta palabrita, esta exhortación de cómo nosotros debemos andar. Y eventualmente nosotros vamos a ver cada una de estas exhortaciones. La palabra andar es una palabra que literalmente se refiere a uno utilizar sus dos piernas para ir de un lugar a otro. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra también adopta un significado que sugiere una forma de vivir, es decir, una costumbre. Si ustedes recuerdan, y no me voy a hacer muchas expectativas, pero el año pasado yo prediqué una serie de andar en el Espíritu. Y si ustedes recuerdan, yo le dije que esa serie la iba a completar precisamente cuando llegara a este capítulo 4. Y honestamente yo no espero que ustedes recuerden dónde fue que yo me quedé. Pero el punto es que en esa serie estuvimos viendo distintos pasajes donde se utiliza esta palabra. Hicimos énfasis en la realidad de que si bien es cierto que en Cristo nosotros tenemos libertad de pecados, que si bien es cierto que somos salvos por gracia, no es menos cierto que el Señor tiene expectativas para sus hijos de cómo deben conducirse mientras están en este lado de la gloria, es decir, mientras estamos aquí en la tierra, en este peregrinar de la tierra. Algunos piensan que para el cristiano ya no hay mandatos, ya todo es gracia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos mandatos y muchas veces los encontramos en la forma de cómo el Señor espera que nosotros vivamos. Y por eso se utiliza esta expresión o esta palabra andar. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que os ruego que andéis dignos, dice el versículo 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto nos lleva inmediatamente a nosotros a pensar, mis hermanos,
que para la iglesia y para nosotros como creyentes individuales que hacemos parte de la iglesia, el Señor tiene un estándar. Nosotros no vamos a estar andando, o más bien nosotros no vamos a estar viviendo como a nosotros nos dé la gana. No, si nosotros tenemos, si gozamos del privilegio de ser parte de la iglesia, de ser parte de aquellos que Dios ha rescatado, que Dios le ha dado vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, nosotros ahora vemos que el Señor tiene expectativa, y la expectativa es que nosotros debemos andar digno, es decir, valorando, teniendo en cuenta el llamado que en Cristo Jesús nosotros tenemos. Y por lo tanto, mis hermanos, la idea de que yo puedo vivir mi vida como a mí me dé la gana como cristiano, como yo crea que la Biblia enseña, no, nosotros tenemos que reconocer de que el Señor, vuelvo a repetirle, tiene expectativas, el Señor tiene un estándar. No es como el autor famoso escribe, así es que yo voy a vivir, o no como el pastor también dice que yo debo vivir, así es que yo voy a vivir. No. Es como el Señor en su palabra ha dicho que yo debo andar. Y la primera exhortación a la que el Señor nos está llamando aquí es que debemos andar dignos de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, si nosotros buscamos atrás la palabra llamado o algo que tenga que ver con esto, en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1, versículo 18, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo ora diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y si ustedes recuerdan, cuando predicamos de esto, este es uno de los recursos divinos que está a nuestra disposición, que nosotros debemos entender. La esperanza del llamado divino, lo que esto significa para nosotros. Y que precisamente en el capítulo 2 el apóstol Pablo pues abunda un poco más en qué consiste este llamado divino. Si usted va conmigo al capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice allí la palabra del Señor. Por tanto, capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La esperanza del llamado que menciona en el capítulo 1, versículo 18, precisamente se está refiriendo a esto, a cómo era nuestra condición antes. El hecho de que antes de Cristo nosotros no teníamos esperanza, pero después de Cristo, después que hemos puesto nuestra fe en Cristo, después que nos hemos entregado a Cristo, después que Cristo nos ha rescatado del pecado, note lo que dice aquí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, note cómo lo describe aquí, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando entonces de un grupo de personas que estaban lejos, y si recuerdan el contexto, está haciendo referencia o está haciendo el contraste o poniendo en paralelo más bien el grupo de los gentiles y el grupo de los judíos. Cómo los judíos históricamente, tradicionalmente, gozaban de todas estas promesas por ser el pueblo de Dios, pero los gentiles se veían como que no, ellos están lejos, ellos no tienen nada que ver con este Dios. Pero ahora ellos han sido hechos cercanos. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz. Y note lo que dice aquí, que tiene que ver con ese llamado.
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, note lo que dice aquí, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, como en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Cómo lo caracteriza aquí? Vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El pasaje sigue explicando y sigue abundando también, hablando no solamente de la unidad, sino de otro aspecto de esta vocación, y es que nosotros hemos sido llamados para ser edificados, para ser morada de Dios. Pero ese es otro tema que trataremos en otra ocasión. Quiero que nos concentremos en el tema de la unidad. ¿Y por qué el andar digno de este llamado, de la vocación con la que hemos sido llamados, está íntimamente ligada precisamente a esta obra que el Señor ha hecho? Este llamado de esperanza que nosotros tenemos se refiere precisamente al hecho de que antes estábamos alejados, antes éramos advenedizos, éramos personas pegadas, pero ahora, por medio de la sangre, por medio de la cruz de Cristo, nosotros hemos sido presentados delante de Dios como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo pueblo de Dios. Ahora somos una familia, somos miembros de la misma familia de Dios. Y todo eso se debe a la obra del Señor Jesucristo. Todo esto se debe precisamente a que el Señor, en su gracia, así como Él llamó y dio las buenas nuevas al pueblo judío, también ha dado las buenas nuevas, ha llamado a aquellos que estaban lejos, de forma tal que los une para ser presentados delante de Dios como un solo pueblo. Entonces, de por ahí nosotros estamos viendo el énfasis que hay en la unidad. Pero donde más claramente nosotros lo encontramos es en el versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se llama entonces, el apóstol llama aquí a que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hace referencia a ese mismo vínculo también en el capítulo 2, en el pasaje que acabamos de leer. Y el punto es, hermanos, que si nosotros vamos a andar dignos de esta vocación, de que ahora somos llamados hijos de Dios, de que ahora somos llamados para ser parte de una misma familia de Dios, entonces queda claro que una de las características principales que debemos enfatizar es este tema de la unidad. Y esto es importante porque primero, y quiero concentrarme en esta noche simplemente en la importancia de la unidad de la iglesia. En primer lugar, es importante porque de todas estas características a las que el Señor se está refiriendo, de todas estas exhortaciones que el Señor va a dar a su iglesia, la primera que Él menciona, la primera a la que Él nos llama la atención es precisamente al tema de la unidad. A que seamos diligentes en preservar, en conservar la unidad del Espíritu. El Señor pudo haber hablado de cómo nosotros ser mejores ganadores de almas, y eso es importante, y nosotros veremos a continuación en los próximos temas
que el Señor va a tratar ese tema. El Señor puede hablar acerca de cómo utilizar los dones para el crecimiento de la iglesia. El Señor pudo hablar de muchísimas otras cosas, pero lo primero que Él quiso enfatizar para su iglesia, la primera expectativa es que ellos debían andar dignos de la vocación con que habían sido llamados, de la esperanza que ellos en Cristo tenían. Y esta esperanza tiene que ver, está íntimamente ligada a la unidad que por la obra de Cristo es posible. Nosotros ya leímos capítulo 2, versículos del 12 al 19, donde nosotros vemos que la unidad en la iglesia no es solamente importante porque es lo primero que se menciona aquí, sino que es importante también porque es parte de su maravillosa y poderosa obra que ya Dios ha hecho en la iglesia y por la iglesia. Mencionábamos y leímos hace un momento todo lo que Dios ha hecho por medio de la cruz, por medio de la sangre de Cristo. Cómo había reconciliado a pueblos que eran enemigos, pueblos que eran rebeldes en contra del Señor, personas que lo que estaban haciendo eran siendo egoístas y buscando, velando por lo suyo propio. Y el Señor hace que ellos se acerquen. El Señor los convierte en un solo pueblo. Y así obra esta maravillosa reconciliación entre Dios y nosotros los hombres pecadores. Es parte de la obra del Señor que por medio del sacrificio de Cristo el Señor ha obrado esta unidad. Pero si nosotros vamos fuera del libro de Efesios y las enseñanzas que hay también fuera del libro de Efesios, nos damos cuenta de que para el mismo Señor Jesucristo la unidad era muy, pero muy importante. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 17, vamos allí, Juan capítulo 17, vamos a leer varios versículos de este pasaje, empezando con el versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11, dice allí la palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Dice, para que sean uno, así como nosotros. Salte al versículo 20 de este mismo capítulo, Juan 17, ahora el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, es decir, nosotros, por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. ¿Con qué propósito el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, en esta famosa oración, por qué Él pide por nosotros? Dice el versículo 21, para que todos sean uno. La unidad dentro de la iglesia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, vuelvo a repetir, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En este pasaje que acabamos de leer, una de las cosas sorprendentes es la frecuencia en estos cortos versículos que leímos con la que el Señor insiste ante el Padre, ruega ante el Padre: mira, Señor, yo quiero que los que van a creer en mí por la palabra de mis discípulos sean uno. Yo quiero que sean uno. 3, 4 veces lo menciona en estos 5 versículos que acabamos de leer. El mismo Señor Jesucristo, pudiendo haber orado por muchas otras cosas, cuando ora, cuando intercede por su iglesia, una de las peticiones más importantes, más insistentes de Él, es que nosotros como iglesia seamos uno.
¿Ven la importancia de la unidad de la iglesia? No es simplemente porque Pablo escribió algo de eso en Efesios, no, es que el mismo Señor Jesucristo, cuando intercede al Padre por los que iban a creer en Él, su petición o una de sus peticiones principales es que su iglesia sea uno, que haya unidad. Y es interesante que el estándar de esta unidad o el parámetro de esta unidad es nada más y nada menos que ¿quién? Que la misma unidad que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, y podríamos añadir también Dios Espíritu Santo, que esa misma clase de unidad, ese mismo tipo de unidad sea visible también aquí en la iglesia. Porque miren el versículo 11, dice, para que sean uno. ¿Y cuál es el patrón? ¿Cuál es el ejemplo? Así como nosotros. Versículo 21 dice, para que todos sean uno. ¿Y cuál es el ejemplo o el modelo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 3 veces pone como patrón o como modelo para la unidad de la iglesia la relación perfecta, la relación armoniosa que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros sabemos por la enseñanza de las Escrituras que hay ¿cuántos dioses? Hay un solo Dios en 3 personas. Y cuando hablamos de estas 3 personas, muchas veces nos referimos a la Trinidad. Y es interesante que hay algunos teólogos que en vez de referirse a la Trinidad, hablan de la triunidad. Porque si bien es cierto, son 3 personas, están perfectamente unidas en armonía. Y es interesante cómo estas 3 personas definitivamente no son la misma persona y no hacen las mismas funciones, sino que de manera armoniosa vemos como el mismo Señor Jesucristo se somete al Padre y vino a hacer la voluntad del Padre. No hay una lucha de poder, no hay una lucha de quién va a recibir más gloria, no, hay una perfecta armonía. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos para ser solícitos, para ser diligentes en preservar la unidad dentro de la iglesia. Y qué bueno, mis hermanos, que no solamente encontramos esta expectativa, sino que encontramos un pasaje como Juan 17, donde el mismo Señor Jesucristo está orando para que esto sea una realidad en su iglesia. Y el propósito de todo esto no es simplemente para que todos estemos abrazados los unos a los otros y para que todo sea risitas y todo muy bonito, sino que vemos también que esto será un medio para que el mundo crea en el Señor Jesucristo, para que el mundo crea que Cristo fue enviado por el Padre. Versículo 23 también dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y el punto es, mis hermanos, que ahorita yo les decía que el Señor, la primera expectativa, la primera exhortación que nos da en Efesios capítulo 4, no es que evangelicemos. Sin embargo, si nosotros somos diligentes en preservar este tipo de unidad, aún sin abrir nuestra boca, la gente se dará cuenta de que esta iglesia, de que este grupo de pecadores redimidos por la sangre de Cristo, aquí hay algo distinto y esto viene de Dios. Ahora, si volteamos la cosa, si nosotros simplemente nos enfocamos en evangelizar y aquí dentro de la iglesia hay guerras, hay pleitos, mire, cuando la gente venga o cuando la gente escuche, definitivamente no van a querer saber de nosotros. Por lo tanto, tiene sentido que el Señor esté orando y que el Señor, la primera expectativa que nos presenta en Efesios es precisamente que dentro de la comunión los unos con los otros, dentro de la comunión aquí en la iglesia, se pueda percibir la unidad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y un mismo parecer. Si ustedes recuerdan en esta carta, más adelante en este mismo capítulo, el apóstol Pablo les dice a los corintios la preocupación que él tiene porque ha escuchado este reporte de división que hay dentro de la iglesia, que hay algunos que están con este individuo, otros que se van con aquel otro individuo, algunos que se iban con el mismo Pablo y otros más espirituales que pensaban y decían que no, nosotros somos de Cristo. Y el punto que el apóstol Pablo está presentando aquí en 1 Corintios capítulo 1 es que no debe ser ese tipo de división dentro de la iglesia por la cual el Señor Jesucristo derramó su sangre para presentar delante de Dios un solo pueblo. Lo que debe ocurrir, lo que debe estar sucediendo dentro de la iglesia es que estemos perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Esa es la expectativa que Dios tiene para su iglesia. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 12 y 13, dice: porque así como el cuerpo es ¿cuánto? Es uno, 1 Corintios 12, versículo 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y note lo que dice aquí: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La idea es que nosotros debemos vernos como lo que somos, y nosotros somos, sí, muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Una vez más, un solo cuerpo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo no vino a morir por un grupo para que esté en este lado, no vino a morir por otro grupo para que esté en este otro sector del cielo, no. Todos somos una misma familia, todos somos un mismo cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, fuimos todos colocados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es precisamente esta colocación del creyente en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo no es que yo estoy hablando en lengua, no es que yo estoy saltando, no es que yo estoy sanando, no. El bautismo, de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras, el bautismo del Espíritu Santo, con lo que tiene que ver, es con este acto milagroso y salvador de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, que nos coloca en el cuerpo de Cristo, de forma tal que todo lo que Cristo experimentó en la cruz, también yo lo experimenté. Como nos dice Romanos capítulo 6, que así como Cristo murió, yo morí. Así como Cristo fue resucitado, porque yo estoy en el cuerpo de Cristo, yo fui sepultado, yo fui también resucitado, y yo ahora vivo una vida nueva para con Dios. Y ese mismo privilegio lo tiene tu hermano y tu hermana que está sentado al lado de ti. Tú no eres más especial por ser parte de esta iglesia. Tú no eres más merecedor de la salvación que la persona que está al lado de ti, atrás de ti o al frente de ti. Y es precisamente esa realidad que nos lleva a nosotros a considerar tan importante la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que todos somos pecadores nos pone a todos en un mismo plano. En el momento en que yo pienso que soy más importante, que pienso más, que yo sé hacer mejor, que yo soy más valioso, me estoy olvidando de esa aplanadora que es mi pecado y la condenación del pecado, y el hecho de que mi única esperanza está en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo,
eso debe bajar nuestros humos. Eso debe bajar nuestro nivel de importancia y reconocer que el único importante aquí es Cristo. Y que Cristo, lo que veíamos hace un momento en Juan capítulo 17, Cristo lo que está buscando de su iglesia es que nosotros seamos uno. Y termino con el pasaje que leyó el hermano Miguel Ángel, el Salmo 133, versículos del 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sigue diciendo el salmista: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y termina con esta bendición: en este lugar donde habitan los hermanos juntos en armonía, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Recuerdo cuando era pequeño que cantábamos este salmo, un salmo que todavía aquí en nuestra iglesia cantamos. Sin embargo, cuando yo era muy pequeño y que yo no sé si yo sabía leer o no sé qué era lo que pasaba, que yo no veía las letras de este salmo, yo cantaba el salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y siempre me chocaba que nosotros estábamos cantando que Juan es delicioso, pero ¿cómo así? ¿Es que acaso nos vamos a comer a Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Por qué nos vamos a comer a Juan? ¿Por qué que la gente dice que Juan es delicioso? Yo no entendía bien lo que estaba pasando. Pero al final dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Y utiliza esta ilustración. Aquí se utilizan dos ilustraciones: el óleo, es decir, el aceite que usaban los sacerdotes para ungirse, para iniciar su función como sacerdote, y también el rocío del monte de Hermón. Pero quiero enfocarme en esta primera ilustración que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y la imagen que se nos presenta aquí es que se echa este aceite y este aceite empieza a correr desde la cabeza y por toda la barba, y es tanto el aceite que se mete también en las vestiduras de Aarón. Y si usted, no solamente de Aarón, sino Aarón era representando la clase sacerdotal. Y ustedes recuerdan que cuando estos sacerdotes y los sumos sacerdotes se ponían este pectoral con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y la idea es que todo este aceite se empapa en la vestidura y se empapa aún sobre este pectoral, estas 12 piedras representando las tribus de Israel. Y todo ese aceite hacía como una mezcla muy difícil de separar. Así era la unidad, la armonía que había en el pueblo de Israel. Estos salmos, este Salmo 133 es parte de los cánticos graduales. Estos cánticos que el pueblo de Israel, cuando iba a celebrar, habían 3 fiestas principales que el pueblo de Israel celebraba de manera especial en Jerusalén, y cuando iban allí cantaban este salmo. Cuando iban allí podían disfrutar de esta reunión con los hermanos, de esta comunión, de habitar los hermanos juntos en armonía. Esta mañana aquí se vendió una serie de postres. Yo esta mañana en mi casa hice unos bizcochitos. No eran para venta, sino para nosotros desayunar. Y no vayan a pensar que yo soy el gran panadero, de estos bizcochitos que uno solamente le tiene que echar agua, lo mueve y lo mete en el horno y ya. Pero pensando en este texto y pensando en la armonía, pensando en cómo uno prepara
estos bizcochitos o la receta que ustedes hicieron, usted necesita harina, necesita sal, tal vez necesita azúcar, necesita leche, necesita mantequilla, necesita distintos ingredientes. Pero va a llegar un momento en que usted lo va a mezclar todo, va a llegar un momento en que usted lo va a tener que batir, va a llegar un momento en que usted lo va a meter al horno y cuando sale de ahí, usted no está buscando la harina, usted no está buscando la mantequilla, no, que yo quiero mi mantequilla, que me la devuelvan, no, que yo quiero los pedacitos de chocolate, eso, que me lo devuelvan, no, que yo quiero, no, cuando usted saca eso del horno, sale como un todo, ya eso se ha mezclado. Ya eso no hay manera, o uno no debería estar buscando la manera de separar cada uno de esos ingredientes. Y hermanos, de la misma manera debería verse la iglesia cuando nosotros estamos juntos en armonía. Que no es que sale el hermano Ramón por aquí o la hermana María por allá y está sobresaliendo, que no es que hay un hermano por allá en la esquina sentado y desde que se acaba el culto se va por ahí y no quiere tener ninguna comunión, no, porque nosotros vemos y cantamos al Señor este Salmo 133 que nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí es verdad que es un mandato del Señor, sí es verdad que es una expectativa que el Señor tiene para su iglesia, pero mi hermano, no podemos ver esto de la unidad como algo impositivo sobre nosotros, como que es algo malo que el Señor nos está demandando y porque el Señor que me lo está pidiendo yo lo voy a hacer, pero si no, yo no lo hiciera. No. Nosotros al leer esta porción de la Escritura nos damos cuenta de que realmente qué bueno es. Mirad cuán bueno, y no Juan, sino cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no se queda ahí, sino que al final de este salmo, en el versículo 3, algo muy importante. Dice: porque allí, en esa armonía, en esa reunión de hermanos, allí es que el Señor envía bendición y vida eterna. Es cuando nosotros somos parte de este pueblo escogido de Dios. Es cuando nosotros somos parte de aquellos pecadores egoístas que Dios, por medio de su sacrificio, nos ha rescatado. Y nosotros entendemos que el privilegio del hecho de que Dios nos haya colocado ahora para ser parte de su iglesia. Y es esa iglesia redimida, rescatada por el Señor, que va a disfrutar de la bendición, que va a disfrutar de la vida eterna. Y mi hermano, si usted tiene la expectativa de disfrutar de la vida eterna, y usted tiene su rencilla, usted tiene su problema con su hermano, déjeme decirle que ese hermano, esa hermana, si verdaderamente es parte de la iglesia, va a estar con usted no solamente las 2 o 3 horas que pasamos aquí el domingo y otra hora y media que pasamos el miércoles. No. Si es verdad que es parte de la iglesia, va a estar con usted por la eternidad. Así que más nos vale que nosotros pongamos nuestros ojos en aquel que es todopoderoso, que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, apreciemos su sacrificio por nosotros, apreciemos que el dador de la vida, que me rescató a mí del pecado, que me rescató a mí de la condenación, también rescató al hermano, a la hermana con la que yo estoy teniendo problemas. Y que así como yo era pecador y tenía mis faltas y tenía mis debilidades, el Señor también está trabajando con ese hermano, con esa hermana. Y vuelvo otra vez a esa aplanadora que es la salvación, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús por la fe, donde no es un asunto que yo estoy sobresaliendo y entonces como yo soy mejor, ya entonces el Señor me va a mirar a mí de manera especial. No, todos nosotros somos aplanados por la condenación del pecado y estamos iguales delante del Señor. Si no es por Cristo, si no es por su amor, por su misericordia para con nosotros, ninguno de nosotros podríamos aspirar a tener esa vida eterna.
Y de manera especial vemos cómo el Señor envía bendición, envía vida eterna a este grupo de hermanos que está junto, que está en armonía. Donde esto es posible no porque los hermanos han resuelto sus conflictos entre ellos a su propia manera, sino porque tú tienes un grupo de pecadores que se han unido por un mismo Señor, que se han unido por un mismo Salvador y que tienen sus ojos puestos en el Señor Jesucristo. Para el Señor la unidad de la iglesia es importante. Y a nosotros iniciar este capítulo 4 y empezar a ver estas expectativas, estas exhortaciones, nosotros tenemos que ver también qué tan importante es para el Señor la unidad y entonces nosotros también ajustar nuestro nivel de importancia que le damos a la iglesia y al estar en comunión, al estar en armonía los unos con los otros. La próxima semana o la próxima ocasión que me toque predicar, vamos a ver el versículo 2, el versículo 3, que nos va a ayudar nosotros a ver cómo es que el Señor espera que logremos esta unidad. Porque si bien es cierto que queda bien claro, que queda establecido por la palabra de Dios, por este capítulo 4 y los versículos que hemos visto, que el Señor está interesado en que la iglesia sea una, que haya unidad en la iglesia. Vuelvo a repetirle, mis hermanos, eso suena muy bonito. Ay, sí, que somos uno, pero es difícil. Y con la gracia de Dios, con el poder de Dios, siguiendo el patrón que el Señor nos presenta aquí en su palabra, nosotros podemos lograrlo. Pero primero, hermanos, para nosotros someternos a esto que el versículo 2 y el versículo 3 nos presenta, tenemos que reconocer que la unidad de la iglesia es importante para nuestro Dios. Por lo tanto, hagamos también nosotros un esfuerzo, hagamos también nosotros una evaluación en nuestra vida de decidir, óyeme, yo voy a ser diligente, yo voy a ser solícito en preservar la unidad del Espíritu. No porque eso es lo más fácil, no porque eso es lo que yo encuentro que es lo que me conviene a mí y lo que yo disfruto de manera carnalmente hablando, que yo disfruto de estar con la gente. No, es porque Dios tiene esta expectativa para mí como parte de su iglesia. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque Él de manera voluntaria se sometió a la voluntad tuya, oh Señor, mostrándonos así un perfecto ejemplo de unidad. Y vemos en tu palabra, Señor, en Juan capítulo 17, cómo nuestro Salvador intercede, implora delante de ti, Padre, para que también nosotros podamos ser uno, que la iglesia sea una. Por lo tanto, Señor, abre nuestros ojos para que, escuchando esta exhortación de andar digno de la vocación que tenemos en Cristo, del llamado que tenemos en Cristo, este llamado que antes estábamos lejos y ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y ahora somos un solo pueblo. Señor, ayúdanos a nosotros también a ver la importancia de la unidad en tu iglesia. Y que entendiendo esto, Señor, nosotros dependamos de tu gracia, porque somos débiles, Señor. Y no va a ser fácil para nosotros perseverar en esta unidad, pero precisamente nuestra debilidad es que tu fuerza, es que tu gracia se manifiesta mejor. Por lo tanto, obra en esta iglesia bautista cristiana. Señor, que al escuchar estas palabras, que al escuchar esta exhortación de tu palabra, los hermanos y hermanas de nuestra iglesia puedan hacer el compromiso también de procurar la unidad dentro de la iglesia.
Y que de esta forma, Señor, tú seas exaltado, tú seas glorificado y otros sean atraídos a ti por la obra de unidad que has hecho en medio de este pueblo que está lleno de pecadores, pero pecadores que han sido salvos por ti. Glorifícate, Señor, en medio de esta iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga.